Vamos a dar inicio, hermanos, a nuestra conversación en esta revisión del capítulo 3 del libro de Gálatas y vamos a respetar los cortes que tiene la versión 60, que en este caso tiene del 1 al 5, del 6 al 18 y del 19 al 29. Y como tiene por costumbre la versión 60 titular cada trozo, los primeros 5 versículos los tituló El Espíritu se recibe por la fe. Vamos a dar lectura a estos primeros 5 versículos. Dice: Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora os perfeccionáis por la carne? ¿Tantas cosas habéis padecido en vano? ¿Siempre en vano? Aquel pues que os daba el Espíritu y obraba maravillas entre vosotros, ¿hacíala por las obras de la ley o por el oír de la fe? Bueno, aquí vemos cómo Pablo está hablando en duras palabras a estos hombres, y no era menor. Ya anteriormente había amonestado a Pedro, y ahora aquí este grupo de creyentes que, habiendo recibido el evangelio puro, ya lo estaban deformando por la ley. Y no puede ser las dos cosas, o es por fe o es por obra. Y si al evangelio le agregamos un 1% de obra, ya no es evangelio. Ese es el peligro. Así, tanto como lo que estaba haciendo Pedro, es lo que está pasando acá. Está en un peligro de muerte. No puede ser fe más obras. Y Satanás está aprovechando de colocar esta falsa sensación de querer, en este caso un gentil creyente, vivir a la manera judía, agregando la ley. Lo peligroso de todo esto es que la ley solamente tiene 2 misiones. La primera, mostrar el pecado, nuestra incapacidad de hacerla. Y la segunda, de llevarnos a Cristo. Aquí ellos, si se perfecciona a partir de la ley, el resultado final va a ser muerte. Porque la ley no es de tratar de hacer, es de hacerla, no es de fe. Vemos la torpeza humana de siempre querer agregar cosas para quedar más cerca de Dios. Recuerden que a los corintios Pablo quería saber una sola cosa: ¿dónde estaba el Cristo crucificado en ellos? Y aquí es lo mismo. O es por la fe o es por la obra. Y si a la fe le agregamos, aunque sea un poquito de obras, ya no es por fe. Y el evangelio se corrompe, que es lo que estábamos leyendo anteriormente, porque no es que haya otro evangelio, sino que a este evangelio se le agregan cosas y lo deforman. Dejo la palabra a Alex de estos primeros 5 versículos. Sí, hermano, buenas noches. Solo 2 cosas bien puntuales, que a mí me gusta siempre cosechar las definiciones paulinas, porque él es maestro de la fe a los gentiles. No es malo tratar de mimetizarse con su manera de explicar las cosas, ya que el Espíritu Santo obraba poderosamente en él. Rescato acá una de las primeras cosas, que para Pablo predicar el evangelio es presentar a Jesucristo crucificado. Eso es muy importante, porque precisamente Cristo crucificado es el que está llevando la maldición que cae sobre el mundo por no cumplir la voluntad de Dios. Y además, producto de esa muerte que deja tan satisfecho a Dios, el Señor Dios puede llevar a cabo su gran deseo de poder bendecir a todas las familias de la tierra con esa promesa que le había dado a Abraham. Eso lo voy a explicar más adelante, pero lo primero, predicarles el evangelio es presentar a Cristo crucificado. Otra cosa, creer el evangelio, en terminología de Pablo, que usa muchas definiciones, pero aquí, creer el evangelio es lo mismo que obedecer a la verdad. Fíjense ustedes que juega al límite, porque cuando se nos habla de obedecer al tiro, en nuestra mente se nos forma la idea de que hay que hacer algo. Obediencia es hacer algo. Pero la fe es esa obediencia que se está pidiendo. Cuando crees al evangelio, eres obediente a la verdad. Y los incrédulos se pierden por desobedecer a la verdad, o sea, por no creer el evangelio. Y luego quiero compartir aquí que el Espíritu de Dios se recibe por oír el evangelio que presenta a Jesucristo crucificado. Si a usted se le presenta a Jesucristo de otra manera,
no va a recibir el Espíritu de Dios, va a recibir otro Espíritu. Es Jesucristo crucificado. Y en eso quería ser hallado Pablo, ¿se acuerdan ustedes más adelante? Ese es su foco, su centro. Y luego ahí hace una serie de preguntas en estos versículos que vimos, que todas tienen que responderse con solo por la fe y no por las obras. Y aquí me llama mucha atención la pedagogía de Pablo, porque es como que saca a las iglesias de Galacia al pizarrón, los lleva de nuevo a la escuela y le empieza a enseñar con mucha paciencia y con muchos ejemplos hasta redundar, porque esto tiene que quedar clarísimo. Y qué bueno que el Espíritu de Dios haya querido dejar esta problemática de los de Galacia para tener esta exposición, pero maravillosa, de nuestro doctor en la fe a los gentiles, que es Pablo. Este es como un catecismo, ¿se dan cuenta? Pablo hace las preguntas y él mismo las responde, como un catecismo, para asegurarse que todo quede clarísimo. Eso es lo que comento en esta parte, hermano. Gracias. Bien, gracias, hermano Alex. John Toledo, ¿tienes algún comentario de estos primeros 5 versículos? Sí, hay varias preguntas que son casi iguales, que es cómo se recibe el Espíritu Santo, por la ley o por la fe. La respuesta que es, el Espíritu Santo se recibe por la fe. Dice, aquel que suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? La respuesta es, oyendo por fe. Y me voy a remitir a Efesios 1:13. En él vosotros también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para el avance de su gloria. Arras significa el pago de una cantidad de dinero para asegurar una compra. Entonces Dios, que nos promete la vida eterna, nos hace un anticipo para asegurar el total de lo que se promete, de la herencia. Y ese pago inicial es el Espíritu Santo. Dios da su Espíritu como un anticipo para después, en su segunda venida, obviamente, dar el pago total, que es la resurrección para la vida eterna. En Hechos 19, Pablo se encuentra con unos discípulos de Juan, les pregunta, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo se recibe al momento de creer, no como enseñan denominaciones que hay que hacer una ceremonia, encerrarse en una pieza y orar y clamar hasta recibir el Espíritu Santo. No, se recibe al momento de creer. Y la prueba máxima es Hechos 10, cuando Cornelio, mientras Pedro predicaba, dice que cayó sobre ellos el Espíritu Santo. Me queda un versículo más para asegurar que realmente se recibe el Espíritu Santo al creer. 1 Corintios 12:13. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí habla de todos fuimos bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces con estos versículos queda claro que lo que está diciendo Pablo aquí es correcto, que el Espíritu Santo se recibe por la fe. La ley jamás ha suministrado al Espíritu Santo, aunque sea un perfecto guardado de la ley. Jamás iba a ser bautizado por el Espíritu Santo, porque no se obtiene por la ley, sino por la fe. Bueno, lo hay con fe, dice. Gracias, John. Federico, ¿tiene algún comentario? Sí, este asunto no puede tomarse a la ligera, es fundamental en la fe cristiana, donde no existe puntos medios. Cuando él está hablando del Cristo crucificado, está hablando de su muerte, que era el paso para que el Evangelio pudiera ser predicado en el mundo. No hay otra explicación y no hay otro camino, porque ellos le estaban poniendo mezclar con los actos y toda la cuestión de los judíos y todo eso. Y aquí él es muy claro y contundente que eso no funciona. Es la fe que se le da a la persona en Cristo Jesús. Esa es la única forma. No es una cuestión carnal, no es una cuestión de actos en las leyes israelitas, sino que es poniendo la fe en Cristo Jesús. O sea, es un don dado a estas personas para poder encontrar la salvación. No hay otro camino. No tenían ellos que estar creando una mezcolanza de doctrinas. Solamente, hermano. Gracias. Bien, gracias, Federico. Y miren, las iglesias que nos rodean, muchas están en esto, agregando cosas al Evangelio. Cristo más la iglesia, Cristo más el bautismo, Cristo más algunos mandamientos, porque algunas iglesias mezclan ley y gracia.
Y Pablo también les diría que son insensatos. Así como le pasó al pueblo judío en la salida de Egipto. Anhelaban lo que estaban dejando atrás y despreciaban lo por venir. Y en figura estaban entrando en el reino de Dios y no entendían eso. Y eso es lo que pasa aquí, que en esto no están entendiendo que lo que se les habló y recibieron era ser parte del reino de Dios. En la simpleza del evangelio, como leíamos la vez pasada. Satanás, al igual que aquellos que salieron de Egipto, los engaña. El que se cree estar firme, mire que no caiga. Nuestra firmeza está en que obedezcamos a lo que Pablo dice y nos fundemos en la obra de Cristo. Recordemos, al evangelio usted le agrega algo más y ya no es el evangelio. Hermano Oscar, ¿tiene algún comentario? Sí, el espíritu está unánime esta noche también, gracias a Dios, y los comentarios son concordantes absolutamente. Por ejemplo, la forma que Pablo trata el evangelio, le dice, Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros, porque eso es el evangelio, y Pablo muchas veces lo llamó también de esa forma. En la primera de Corintios dice, porque la palabra de la cruz, ¿se fijan? Aquí la llama también así, la palabra de la cruz, el evangelio, que es locura a los que se pierden, más a los que se salvan, es a saber a nosotros, es sabiduría de Dios. Como también ahí le dice a los Gálatas, que nos fascinó para no obedecer a la verdad. También es creer al evangelio, como decía el hermano, obedecer a la verdad. La gente piensa que es obedecer mandamientos y se complican de inmediato al escuchar esa palabra, pero obedecer a la verdad es creer al evangelio. Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Entonces también acá en Primera de Corintios lo llama, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y ese es el evangelio que Pablo predicó siempre, Cristo crucificado. Y acá en el capítulo 3 de Gálatas nuevamente, el verso 3, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora perfeccionáis por la carne. Y efectivamente, hermanos, todas esas obras son carnales, porque no son fruto de la fe. La obediencia que produce la fe es una obediencia de gratitud al amor que Dios nos tuvo. Es como dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. O sea, cuando nos reveló el Evangelio, nos dimos cuenta cuánto nos amó. Y en gratitud a eso le amamos. Les dice ahora, tan necios sois habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. Si analizamos este versículo 3, a mí me envía a la carta de Pablo también, pero a los colosenses. En el capítulo 2, ahí les da una cátedra parecida a la que le está dando aquí a los Gálatas. Capítulo 2 de Colosenses. Del verso 8 voy a comenzar a leer. Dice, mirad que ninguno os engañe. ¿Se fijan? Por filosofías y vanas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita toda la plenitud de la divinidad corporalmente, y en Él estáis cumplidos, el cual es la cabeza de todo principado y potestad, en el cual también sois circuncidados de circuncisión no hecha con manos, con el despojamiento del cuerpo de los pecados de la carne, de la circuncisión de Cristo, sepultados también juntamente con Él, dice, en el bautismo, en el cual también resucitasteis con Él por la fe de la operación de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os vivificó juntamente con Él, perdonando los pecados. A eso se debe la justificación, al perdón. Rayendo, dice la célula de los ritos que nos era contraria, que era contra nosotros, quitándola de en medio y enclavándola en la cruz, y despojando los principados y las potestades, sacólos a la vergüenza en público, triunfando de ellos en sí mismo. Por tanto, nadie os juzgue, en comida, o en bebida, o en parte de día de fiesta, o de nueva luna, o de sábados, lo cual es la sombra de lo por venir, más el cuerpo de Cristo. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, metiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado en el sentido de su propia carne, y no teniendo la cabeza, de la cual todo el cuerpo alimentado y conjunto con las ligaduras y conjunturas crece en aumento de Dios. Pues, si sois muertos con Cristo cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis al mundo, os sometéis a ordenanzas, tales como no manejéis, no gustéis, ni aun toquéis, las cuales cosas son todas para destrucción en el uso mismo, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, y humildad y en duro trato del cuerpo, no en alguna honra para el saciar de la carne. Eso quería comentar, hermano, muchas gracias. Bien, gracias, Oscar. Lo que nos relata Mateo
con respecto a los siervos buenos y a los malos. Y miren qué es lo que es cuando uno se empieza a perfeccionar por la carne. En el capítulo 25 de Mateo, voy a leer solamente lo que tiene que ver con la perfección a la carne. ¿Qué ocurre cuando uno se quiere perfeccionar por la carne y no por el medio del Espíritu? Cierto que esto es por la fe. Porque los primeros, cuando el Señor dice que tenía sed o hambre, ellos dijeron, ¿cuándo lo hicimos, Señor? Ellos, movidos por la fe, hicieron muchas cosas. Nos las andaban anotando. Miren, el verso 41 dice, entonces dirá también a los que estarán a la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y para sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber, fui huésped y no me recogisteis, desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos huésped o desnudo o enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le respondió diciendo, de cierto os digo que cuando no lo hiciste a uno de estos pequeñitos, ni a mí me lo hiciste. E irán estos al tormento eterno y los justos a la vida eterna. Y ese es el peligro que Pablo estaba observando acá con respecto a esa actitud de querer perfeccionarse a partir de la carne. Porque los otros lo hicieron movidos por la fe. Cuando uno hace las cosas por la fe, hermano, no lo está anotando. Hice esto, hice esto, hice esto. Esa viuda que dio esa pura moneda, la más pequeña que tenía, ella la dio con fe, confiando que Dios iba a proveer. No pensó en que no iba a poder comprar pan. ¿Qué le dijo el Señor ahí? Ella dio más que todos ustedes. Y los otros se escandalizan, pues si dimos muchas monedas más. Claro, dieron de lo que les sobraba, mas no por fe. Bueno, vamos ahora a pasar a los otros versículos del verso 6 al 18. ¿Cómo lo titula la versión 60? El pacto de Dios con Abraham. Dice, cómo Abraham creyó a Dios y le fue imputado a justicia. Sabéis, por tanto, que los que son de la fe, miren, los tales son hijos de Abraham. Porque recuerden que algunos decían, como Pablo lo explica en Romanos, oye, yo soy israelita, soy hijo de Abraham. Dijo, no todo el que nace en Israel es israelita o por ser simiente de Abraham son todos hijos, sino lo que vienen por la promesa. Y aquí Pablo también lo deja muy claro. Sabéis, por tanto, que los que son de la fe, los tales son hijos de Abraham. Y viendo antes la escritura que Dios por la fe había de justificar a los gentiles, evangelizó antes a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Verso 9. Luego, los de la fe son benditos con el creyente Abraham. O sea, no los que se perfeccionan por la ley, no los que quieren agradar a Dios siguiendo rituales que eran sombras. Venido el nuevo pacto, eso queda todo invalidado. Además que los mismos hombres lo invalidaron por causa de su pecado, pero ahora estamos en el nuevo pacto. Entonces, luego los de la fe son benditos en el creyente Abraham. Porque todos los que son de las obras de la ley, y eso es lo que le está mostrando a ellos, todos ustedes, si siguen perfeccionándose a partir de la ley, ¿qué va a pasar? Están bajo maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. No es tratar. Mucha gente dice, no, es que yo trato. Si usted habla con un adventista y le pone estos textos, dice, es que yo trato. No, no es tratar. Algunos dicen, es que lo hago en forma espiritual. No. Esto es de hacer. Verso 11. Más por tanto, por la ley, ninguno se justifica para con Dios. Miren lo terrible y en el engaño que habían caído. Ellos no se estaban dando cuenta de esto, pensaban que estaban corriendo súper bien, así como lo pensó Pedro, y así como lo pensó Bernabé, y así como lo pensaron los que andaban también con ellos. No, pues era de condenar. Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá, no por otra cosa, por la fe. La fe nos muestra al Cristo, que es la verdadera vida, el que murió y nos rescató de nuestra vana manera de vivir. Verso 12. La ley también no es de fe, sino el hombre que la hiciere vivirá en ellos. Recuerden que Deuteronomio dice que la ley atribuye justicia, pero ¿a quién? Al que la hace. Y Pablo dice que la ley es espiritual y yo soy carnal, por lo tanto un carnal no puede satisfacer la demanda de la ley.
y queda como reo de muerte. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Está volviendo a recordarle lo que ellos ya habían olvidado, entre paréntesis, porque está escrito, maldito cualquiera que es colgado de un madero, cierre paréntesis, para que la bendición de Abraham fuese sobre los gentiles en Cristo Jesús, para que por la fe recibamos la promesa del Espíritu, no por la ley. Hermanos, hablo como hombre, aunque un pacto sea de hombre, con todo, siendo confirmado, nadie lo cancela o le añade. A Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, pongan atención ahí, no dice y a las simientes, porque muchos decían, somos hijos de Abraham. No, y a tu simiente, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, que el contrato confirmado de Dios para con Cristo, la ley que fue hecha 430 años después, no la abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa. Empero Dios, por la promesa, hizo la donación a Abraham, no por la ley. En Génesis 15:6 dice, y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Vemos aquí cómo Pablo muestra a estos hombres y mujeres que se estaban desviando el peligro de esa desviación, peligro de muerte, y estaban cayendo en el anatema, porque estaban agregando cosas a la fe. Y deja claro con este patriarca Abraham que él creyó y le fue contada justicia, antes que la ley fuese. Un punto importante. La ley dice, haz, ¿y qué nos dice el Evangelio? Cristo lo hizo por ti. Voy a dejar a mi hermano Alex con su comentario del 6 al 18. Ya, hermano, hay hartas cosas aquí implicadas. Bueno, el apóstol Pablo saca su ejemplo preferido, Abraham. ¿Y por qué se lo saca a estas personas si eran gentiles? Era porque estaban siendo fascinados con las enseñanzas de los judaizantes, porque de otra manera no se entiende cómo podrían ellos empezar a confiar en la ley si eran gentiles. Y le saca a Abraham precisamente para demostrarle que hasta Abraham fue justificado por la fe. Y por supuesto, que lo imiten en esto, pues. Si dicen que es su padre, imítenlo en la fe que tuvo. Este Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia, es sacado de Génesis 15:6, ¿no es cierto? Y este texto es el preferido de Pablo, lo menciona en muchas partes. Voy a nombrar solamente otra parte que es calcado. Romanos 4:3 dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y no es el momento de hablar de aquello, pero el hecho de que Dios haya justificado a Abraham cuando todavía era un gentil, convierte a Abraham en la sabiduría de Dios, en un personaje ideal para predicar la salvación solamente por gracia, porque fue justificado siendo gentil y no por la ley. Esto de por sí tiene mucha hondura, pero solamente voy a decir eso por ahora. Y entonces el apóstol Pablo nos entrega una conclusión irrebatible, porque está defendiendo la supremacía de la fe con respecto a las obras de la ley que tanto fascina a estas iglesias. Y su conclusión es la siguiente, versículo 7. Los que son de fe, esos son los hijos de Abraham. O sea, le está diciendo, ni siquiera ustedes que dicen que Abraham es su padre, son hijos de él porque confían en la ley, y Abraham no confió en la ley, tuvo fe. Me imagino que tiene que haber sido un golpe muy duro para esta gente que tenía muy en alto la ley y se consideran hijos por ese hecho. Fue un golpe duro, pero le siguió dando más golpes doctrinales. Miren, esto me llama mucho la atención porque esta manera de salvar solamente por la fe, que es lo que está defendiendo Pablo, no fue un conejo que Dios sacó del sombrero en algún momento X. Lo tenía planificado de siempre. Y si me apuran, incluso en la eternidad, porque hay un pacto eterno del Padre con el Hijo. El punto es que para el tema que está hablando se restringe a Abraham, algo que ellos conocían. Esta manera de salvar solo por la fe había sido planificada por Dios incluso antes que existiera Abraham. Porque, hermanos, este es el punto. Siempre se trató de la fe, siempre fue la fe. Jamás se trató de las obras de la ley para obtener salvación. Y luego, dice, se lo comunicó Dios
a Abraham cuando le dio la promesa. En otras versiones dice, lo evangelizó, porque esa promesa implicaba al Cristo, que era esa simiente que traería la bendición, que por la fe alcanzaría a todas las familias de la tierra, compuestas por judíos y gentiles que abrazaron la fe. Dios siempre planeó perdonar solo por la fe. Ese fue su plan de siempre. Dios no improvisó este plan entonces. Eso es lo que está demostrando, que es algo más grande todavía de lo que ellos piensan. Y de paso, no puedo dejar de comentar aquí el tremendo cariño que le tenía Dios a Abraham. ¿Se acuerdan que le llamó su amigo? Y se acuerdan que cuando iba a destruir Sodoma y le dijo, ¿podré ocultar algo a mi amigo? Y le comentó. Pero lo más importante, le anticipó el evangelio cuando le hizo la promesa. Esto que había sido fraguado en la eternidad, el pacto eterno, se lo comunicó al dar la promesa. Es tremendo esto, hermanos. La conclusión de Pablo, versículo 9 dice, de modo que, o sea, en consecuencia, por lo tanto, concluimos, los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Alcanzan la promesa que es Cristo. Solamente a los que creen les aprovecha esta promesa. Y miren, no sé si se dan cuenta cómo se esfuerza Pablo por dejar muy claro que solamente es por la fe, porque aquí le pone un adjetivo a Abraham. Dice, el creyente Abraham es el que interesa, no el patriarca, no el padre de la nación, no la figura histórica, el creyente. Eso es lo que tienen que imitar esto de Galacia. Y luego diserta sobre las consecuencias terribles de querer volverse a la confianza de la ley para buscar justicia. Queda bajo maldición todo el que se apoya en la ley. Me llama mucha atención que él cita a Habacuc 2.4 como una prueba irrebatible de que solamente por la fe. Yo me imagino Pablo estudiando la Escritura y encontrándose con Habacuc 2.4, donde lee el justo por la fe vivirá, y fue evidente para él. Dijo, aquí está, esta es la prueba. Le bastó este texto. Este texto le dejó clarísimo de que solamente por la fe, que es lo que está tratando de magnificar. Entonces lo fundamental es la fe, no la ley. Y les aclara que la ley no es de fe. Así que no se confundan. Estamos magnificando la fe, no la ley. Pablo se incluye aquí cuando dice que vivía también él antes confiando en la ley. Y por lo tanto estaba bajo maldición. Pero después también se incluye cuando en el 13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. También se incluye. O sea, la prueba de esto está en que Jesús fue colgado en un madero cargando la maldición. Esta es la mayor muestra, hermanos, de que Él tomó nuestra maldición para librarnos. Por eso es que Él se preocupa mucho de presentar a Cristo crucificado, porque ahí se encuentra cargando nuestra maldición, de todos aquellos que no pudimos justificarnos por la ley. Esto lo resumo así. Pablo nuevamente vuelve al punto de tratar de magnificar la superioridad de la fe con respecto a la ley, pero desde otro ángulo, del plano humano. Para todos es sabido que cuando tú haces un acuerdo legal y lo firmas, ya no se le puede agregar nada. Con esta información nos lleva a que miremos lo que pasó entre Dios y Abraham. Dios le hizo una promesa y esto no puede ser abrogado una vez establecido. Imagínense, de ese momento en que recibió la promesa de Abraham hasta Moisés pasaron 400 años según lo que dice acá. El tema que los fascina a ellos, ¿qué papel cumple la ley? La ley que vino después entonces no vino a reemplazar la promesa. Ese es el punto. Dios quiso siempre que la herencia sea por la promesa, no por la ley. Por eso dio la ley mucho después que la promesa, porque tenía otro propósito. Aquí Pablo habla de un mecanismo. Dios se había propuesto desde siempre bendecir a todas las familias de la tierra a través de la simiente que saldría de Abraham, que es Cristo. Entonces la mejor manera era por medio de la promesa y no por la ley, porque en la ley ahí lo va a mover en la parte débil del ser humano, pero por la promesa es Dios que se compromete nomás, Él la saca adelante. Y la conclusión es que Dios le concedió la herencia a Abraham solo por la fe, y a todos los que son de fe son bendecidos con esta herencia que es Cristo. Y ya el argumento de la letra ya lo mencionaron. Pablo por una letra levanta toda una doctrina en favor de que la simiente es una persona. Y esto es importante, lo recuerdo acá, porque los judíos esto lo interpretan como simientes,
como de muchos, ellos creen que el pueblo de Israel son los que traen la bendición. Por eso es importante sacar esa S, porque queda el punto claro que es solamente Cristo. Y fíjense ustedes que cuando los profetas, como dice Pedro, escudriñaban, lo hacían buscando la persona, no un pueblo. Y seguramente tenían en mente esto de que no había una S, que era una simiente. Por eso escudriñaban la persona, el tiempo en que aparecería este Cristo. Ese es el último punto que quería tocar de esta sección. Gracias, hermano. Bien, gracias, hermano Alex. John Toledo, un comentario. Sí. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque Cristo está maldito todo el que es colgado en un madero. Eso se encuentra en Deuteronomio 21. Si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte, y lo hiciereis morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado, y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Bueno, Jesús fue un hijo obediente, no tenía por qué ser acusado de contumacia y rebelde. Tampoco cometió ningún crimen para que fuera colgado en un madero, pero sin embargo él tomó esta maldición sobre sí y fue colgado. Y si se fijan en el relato del Evangelio, se cumplió exactamente lo que dice aquí, que tenía que ser descolgado ese mismo día. Por eso que hubo un apuro también por bajar a Cristo de la cruz, y sobre todo también porque el otro día venía un sábado solemne. Es extraordinario cómo se cumple la Escritura con Jesús. Jesús dijo que ni una jota ni una tilde pasarán hasta que toda la ley sea cumplida, hasta el más mínimo detalle. Después, en Gálatas, acerca del pacto que hizo Dios con Jesús, dice el versículo 17, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. Cierto, sabemos que Dios hizo un pacto con Abraham, pero la verdad es que Dios estaba haciendo un pacto con su hijo. Abraham fue como un espectador pasivo de todo esto. Dios está hablando con su hijo y le decía, quiero que bajes a la tierra, asumas cuerpo humano y muere por la humanidad caída. Tú vas a nacer de una descendencia de este hombre que está aquí, Abraham. De ahí, de esa familia, en el futuro, vas a nacer. Entonces Abraham estaba ahí en una actitud pasiva, mirando este pacto. Y Dios toca a Abraham recién cuando le dice, y la señal de este pacto será la circuncisión. Todo niño será circuncidado al 8º día. Y ahí recién toca a Abraham su parte de este pacto. Recordar por medio de la circuncisión a Dios que tenía que mandar en algún momento a su hijo, este descendiente, esta simiente en singular, no en plural. No dice simientes, como se hablase de mucho, de un pueblo grande, de Israel. Los israelitas se apropian de este texto, como que ellos son la bendición del mundo. Pero la verdad es que no, pues Pablo nos relata aquí que no está en plural, sino en singular, se refiere a uno, a Cristo. Ahora, ahí habla de 430 años. Cuando Dios hizo el pacto con Abraham, lo confirmó en Isaac y después en Jacob. Y lo ratificó 430 años después con Moisés y la ley. Pero es todo un mismo pacto. Muchos ven varios pactos. La verdad que el pacto que hizo Dios con Abraham, con Isaac, con Jacob y con Moisés es el mismo pacto. Lo único que con Moisés ya se ratificó este pacto y se le añadió una ley con preceptos y estatutos, y aquí quedó completo el pacto. Dice ahí Pablo que la ley, que vino 430 años después, no abroga la promesa que hizo Dios a Abraham, no invalida la promesa, sino que es parte del pacto. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces Dios estableció un pacto con Abraham, lo confirmó con Isaac, lo confirmó con Jacob y lo ratificó con Moisés. Ese es el orden. No son varios pactos, es uno solo, que se desarrolló en un plazo de 430 años. Dios se tomó su tiempo, pero es un solo pacto. Fíjese en el versículo 14, cómo estamos incluidos nosotros aquí en esto, los gentiles. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Yo hoy día estaba hablando con uno que se cree, no sé si es judío o un gentil que se cree judío, y me decía, tú no eres parte del pacto, tú estás excluido del pacto, tú eres un perro gentil.
y los perros no entrarán en el reino de los cielos. Yo dije, no, está equivocado, porque Dios sí incluyó a los gentiles desde el principio, de aquí, de este pacto. Cuando sacó a Abraham de la tienda y le mostró la estrella, así será su descendencia. Ahí estamos nosotros entre medio de esas estrellas, estaban los gentiles y los judíos, sin separación, sin distinción, un solo pueblo. Eso, hermano. Bien, gracias, hermano John. Federico, ¿tienes algún comentario? Sí, hermano. Y estaba leyendo ese texto que me recordé, Juan 8, de 39 a 59, y solo voy a parafrasear. Cuando ellos dicen que su padre es Abraham, Jesús les dijo, si fueses hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora preocupados matarme, hombre que os he hablado la verdad. Y dice, nosotros no hemos nacido de fornicación, nosotros somos hijos de Dios. Si fueras hijo de Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y no he venido de mí mismo. Vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Pero me llamó la atención este texto que dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¡Qué terrible! Una amonestación fuertísima. Entonces, esta gente que quiere mezclar la salvación dada por Cristo, por su sacrificio, Satanás siempre va a tratar de minificar, va a tratar de contaminar, va a tratar de confundir. De todas formas, tratando de agregarle, quitarle a la idea de que la salvación solo se encuentra en Cristo Jesús. E inclusive con cosas bonitas, con lo que sea, agregarle de una manera u otra al Evangelio de Cristo. Y me llamó la atención ese texto que dice, no entiendes mi lenguaje, no me comprendes, porque esa misma discusión que tenía el hermano cuando uno habla con mucha gente. Y uno se encuentra con esta gente, cristianos en las iglesias, por años han nacido en la iglesia, pero no se les ha dado ese don de la fe. Ellos no creen en Jesucristo como su Rey, como su Dios. Ellos no le rinden adoración absoluta. No está esa fe de absoluta de que hoy, mañana y siempre Él va a ser el Rey. No está esa fe en su corazón. Ellos no pueden ver eso. No entienden el lenguaje. Tantas iglesias de los santos de los últimos días. Porque ellos dicen que ellos son la única iglesia de Dios. Que usted es miembro de eso y que ya está libre. O los otros que andan ahí en las calles. Igual. Basados en sus propias argumentaciones. No porque ellos tengan una fe en Cristo Jesús. Medio les platica una doctrina bíblica y ya ellos divagan, no entienden ese lenguaje. Están ciegos. Su mente, su corazón no está recibiendo. Hablar de estas cosas en una iglesia, los pastores lo sacan uno. ¿Qué estás hablando? Deja de hablar de eso. No digas que hay hijos del diablo. No nos va a caer el diezmo hoy, ¿verdad? Ellos tratan de ocultar la verdad. Siempre sus mensajes son mensajes de amor, de amistad, de cosas que no son en sí malas, pero eso no es el Evangelio. El Evangelio es Cristo Jesús. Esta gente siempre quiere contaminar eso, no darle la gloria a Cristo Jesús, únicamente a Él. No existe otra forma, no existe otro camino, nada por cual nosotros podamos llegar al Padre. Fue su sacrificio, fue el derramamiento de la sangre, lo que se rompió en el templo de Israel. Cuando Cristo Jesús murió, que separaba a los gentiles de los israelitas, se rompió. Lo cual quiere decir, se abrió la posibilidad a las personas del mundo. Y estas profecías se venían diciendo desde el principio. A Abraham se le dijo que no iba a ser un solo pueblo, que iba a ser dado al mundo. Es complicado tratar de entender la mente de Dios y tratar uno de definir por qué Él hizo esto con los israelitas. Esto lo que demuestra es el estado imperfecto del ser humano y que el ser humano no puede vivir en perfección porque está en un estado de pecado. Las leyes son perfectas. El ser humano es imperfecto. Entonces nosotros no podemos cumplir esas leyes un 100% porque somos imperfectos. Esa es la lógica de eso. Entonces la ley lo que nos está diciendo, tiene que haber un camino aquí. Por eso ellos mataban las ovejitas, la sangre se derramaba constantemente para estar llamando la venida de Cristo. Que su sangre iba a ser derramada como único camino a la salvación. Pablo está preocupado porque está viendo que el Evangelio está contaminando de diferentes formas.
En este momento está hablando sobre el judaísmo y eso, que él como judío sabe que eso ya pasó, que es mediante la fe en Cristo Jesús que se puede alcanzar la salvación. No hay otra manera, no hay otra forma. Y les está llamando la atención a ellos fuertemente, explicando para que ellos reaccionen. Y esa es la idea, pues, de la edificación de los hijos de Dios, porque los hijos de Dios, aquellos que tienen la fe en Cristo Jesús, en cierta medida, en cierto momento, pueden ser confundidos, porque uno está en estado de pecado y está rodeado por entes satánicas. Entonces él está tratando de definir el camino y de argumentar ese camino en una forma fundamental y simple, ¿verdad? Para que el individuo con fe puede poco a poco ir viendo. El espíritu lo hace, porque su mente está vivo, no está muerto, está vivo. El Dios Santísimo le ha dado vida a su corazón y puede entender ese lenguaje. Qué ridiculez más grande de estos, gente confundida, ciega, que andan ahí diciendo que son israelitas y todo eso. Son una serie de burradas. Pensar que con esos actos van a conseguir algo. Ni Salomón, que mataba miles de toros y sangre que derramaba él como actos sacrificatorios, no pueden alcanzar nada, porque el don de la fe es dado por Cristo Jesús. No es algo que uno haga nada. Y fue lo que él hizo y es lo que está descrito y es lo que seguirá por siempre, por el cual él murió, su reino, el cual esperamos. Solamente, hermano, gracias. Bien, gracias, Federico. Hermano Oscar, ¿algún comentario? La gente teme mucho a la justificación por la fe porque dicen podemos vivir como nos plazca y somos salvos porque creemos. ¿Han escuchado ese comentario, no? Es la delgada línea roja la justificación por la fe, pues, hermano. Porque o te quedáis sin obrar, lo cual es muerte también, porque la fe sin obras es muerta. Él lo dice Santiago, ¿no? O te pones a hacer algo y también eres muerto, porque está escrito que por cuanto por las obras de la ley ninguna carne se justificará, Dios queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Y también en los Hechos dice, de todo lo que por la ley no pudisteis ser justificados, en este es justificado todo aquel que cree. Entonces pasa eso, lamentablemente. Sin embargo, aquí uno de los versículos del capítulo 3 que estamos leyendo me envía a Santiago, hermano, cuando se produce este problema, ¿no? Voy a leer un poquito, ya capítulo 2 de Santiago. Dice, hermanos míos, ¿qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y aquí viene este tema, tan delgado el límite que hay acá, que dice, y si el hermano o la hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y hartados, pero no le diereis las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿qué aprovechará? Así también la fe, si no tuviere obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Más quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? Y aquí viene la pregunta. ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Y fue cumplida la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue imputado justicia, y fue llamado amigo de Dios, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Asimismo también Ratki pone otro ejemplo, ¿se dan cuenta? Entonces, cuando se toca este tema de la justificación por la fe, hermano, siempre se presenta este tema. Gente que dice, bueno, entonces podemos vivir como queramos. No. Dice acá, Gálatas capítulo 5, del 4 al 6. Dice, vacíos sois de Cristo los que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Y aquí se ve mucha obediencia que es por la ley, no es por fe. Esa es la obra que nos sirve, la obra que te condena. En cambio, esta es la obra que salva, mira, dice, porque nosotros por el Espíritu esperamos la esperanza de la justicia por la fe. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por la caridad. Esa obra es la que agrada al Señor y es el fruto de una fe en el Evangelio. Es lo mismo que dice, y voy a volver al mismo texto, pero no importa. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Eso quería nada más comentar. Muchas gracias. Muy bien, gracias, hermano Oscar. Vamos a dar lectura a la última parte y vamos a leer del verso 19 al 29, que está titulado El propósito de la ley. Pues, ¿de qué sirve la ley? Fue puesta por causa de las rebeliones hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa.
ordenada aquella por los ángeles en la mano de un mediador, Moisés. Y el mediador no es de uno, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contra la promesa de Dios? En ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Vuelve a insistir Pablo en esto que estaban cayendo ellos. La justicia sería por la ley, si esta pudiera vivificar. ¿Qué dice la Escritura en el 22? Mas encerró la Escritura todo bajo pecado, para que la promesa fuese dada a los creyentes por la fe de Jesucristo. Pablo redunda en esto, para que quede muy puesto a fuego en el corazón de ellos. No es por la ley, es por la fe de Jesucristo. Él fue el que murió, Él fue el que nos redimió. Y en eso creyó Abraham, en eso creyó Moisés, en eso creyó Isaías y así todos los profetas. En aquel que iba a venir, ¿cierto?, en carne, el mismo Dios hecho carne para gustar la muerte, como lo dice Isaías. Empero antes que viniese la fe, estábamos guardados bajo la ley, encerrados para aquella fe que había de ser descubierta. Todo eso que hemos visto en el antiguo pacto era sombra y mostraba a este Cristo que iba a venir. Mas, venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Quién lo que dice Pablo? No pueden ustedes querer perfeccionarse por la ley, porque ya venida la fe no estamos bajo ayo. La ley tenía otro principio, mostrar nuestra pecaminosidad, mostrar nuestra incapacidad de poder obrar la justicia que Dios pide. Por eso que es un ayo que nos lleva a Cristo. Porque todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. El que no es de la fe de Jesús no es un hijo de Dios. Porque como dice Juan, los hijos de Dios son engendrados ni por sangre, ni por carne, ni por voluntad humana, sino que por Él. Dios constituye hijo a quien Él quiere, por la fe de Jesucristo. Verso 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos. En Cristo Jesús. No hay judío ni griego, no hay siervo ni libre, no hay varón ni hembra, porque todos vosotros sois unos en Cristo Jesús. No hay diferencias entre unos y otros. Los que hemos guardado la fe, todos somos unos en Cristo Jesús. Somos parte del mismo cuerpo, aunque tenemos diferentes funciones. Un cuerpo que se compone de muchos miembros. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente las simientes de Abraham sois, y conforme a la promesa, los herederos. ¿Quiénes? Los que hemos guardado la fe. Así como la guardó Él, la guardamos nosotros y somos simientes de Él. Podemos decir, Él es nuestro Padre, por la fe, porque hemos creído igual que Él en Cristo Jesús. Entonces, este ayo que nos habla acá, este tutor severo que nos llevaba a la escuela a aprender, porque la ley nos acusa constantemente, nos encierra y nos muestra nuestra pecaminosidad. Eso que hace la ley, y eso es lo que mostraba esto. Eres un pecador, estás cerrado, no tienes por dónde zafar, muestra la pecaminosidad para que Dios, cuando obra por medio de la fe, corramos a Cristo Jesús. Él es nuestra remisión. Él fue el que pagó mi culpa a este oportuno socorro que es Jesucristo. Y cuando llega la fe, el ayo ya no está, cumplió su función. No necesitamos ese ayo, porque ya estamos en la fe. Eso lo dice el verso 25. Más venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Hermano Alex, un comentario de estos últimos versículos. Sí, hermano. Quisiera tocar 3 puntos solamente. No me voy a referir al propósito de la ley porque ya quedó claro cuál es. Quiero que apreciemos cómo el apóstol Pablo desarrolla un par de argumentos más muy potentes. Yo debo confesar que siempre pasaba por esa lectura y no entendía cuando habla de que un mediador es de 2, más Dios es 1. Y cuando leemos todo el contexto, todo el capítulo y llegamos a esa parte, comenzamos a darnos cuenta por qué el apóstol dijo eso. Y es muy hermoso, hermano, y quisiera compartirlo, ojalá lo más sencillo, para que se puedan gozar también. Acuérdense ustedes que aquí está magnificando la promesa que se cree versus la ley. Ahora fíjense ustedes en la Biblia cómo quedó registrada esta data de la ley. ¿Se acuerdan ustedes que fue dada por medio de ángeles y con un mediador también? La ley vino de Dios, pero la quiso entregar quizás para enseñarnos algo, mediada por Moisés y entregada por ángeles. En cambio, la promesa, que es anterior y es superior, la promesa que se cree, fue dada personalmente por Dios a Abraham. Por eso, según Pablo, es superior. El mediador no lo es de uno solo. Por un lado estaba Dios, por otro lado estaba el hombre que
se comprometía, sabemos que por la carne jamás lo iba a lograr, pero la parte débil de un acuerdo legal es la parte que involucra al hombre. Sin embargo, la promesa no involucra al hombre, involucra solamente a Dios. Él la da, Él la saca adelante. Por eso que el mejor mecanismo, lo voy a llamar así, para asegurarse que la promesa, que es Cristo, la justificación por la fe, el evangelio que nos traería a Él, llegue a todas las familias de la tierra, es que sea por medio de la promesa, que no involucre la participación de los seres humanos, que es la parte débil de un acuerdo legal. Por eso ahí Pablo dice, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno, haciendo mención a la ley y la promesa. En la promesa Dios muestra que Él es uno y por lo tanto Él es el que se compromete. Ojalá que este punto haya quedado claro. En relación a esto mismo, nuevamente Pablo, sacando mucha paciencia y dando pero abundancia de ejemplos, explica esto mismo ahora, pero usando la palabra herencia. La herencia es la bendición que nos va a traer Cristo a todos los que creemos, el perdón de pecados y promesa de vida eterna. Miren, si usted quisiere dejarle una herencia a alguien, ¿qué método utilizaría? ¿Un acuerdo legal o una promesa? Una promesa, pues. Según aquí está planteando el apóstol Pablo, esa es la mejor manera de que la herencia sea firme para todos los que han de creer, incluidos judíos como gentiles, creyentes. Porque no depende de nadie más, hermano, solamente de Dios. Él personalmente la dio y se comprometió. Es una promesa que se cree. El hombre no puede alterar esta promesa. Yo solamente quiero tocar nomás un aspecto para que a lo mejor también lo revisen, porque lo hemos leído. ¿Se acuerdan ustedes que cuando Dios le dio esta promesa a Abraham y se registra que Abraham creyó y le fue contada por justicia, luego para hacer más firme esta promesa, hace un pacto con Abraham por el medio de los animales divididos? Estos pactos eran bastante común en esos tiempos antiguos. Las dos partes de un pacto tenían que recorrer por entre medio de los animales divididos porque se comprometían a que si no cumplían su parte, les iba a pasar eso, iban a morir. Pero ¿se acuerda usted con quién pasó por entre medio de los animales divididos Dios? Con nadie. Pasó solo. Él se comprometía a pagar las consecuencias. Él asumió todo el peso de ese pacto. Muchas veces nos confundimos aquí cuando leemos estas exposiciones de Pablo porque él menciona a veces palabras diferentes para las mismas cosas. Habla de promesa a Abraham y a veces habla de un pacto de Abraham. Pero hermano, como sea, la promesa o ese pacto que mencioné recién, todos implican solamente a Dios tomando el peso de lo que Él se compromete a dar. Por eso que es indistinto hablar de pacto de Abraham, como lo menciona aquí también, o bien la promesa dada a Abraham. Es lo mismo. No hay dos partes. En ese pacto que le estoy mencionando, de los animales divididos, no hay dos partes. Es Dios que recorre solo y se compromete. Porque era para hacerle más firme la solidez de la promesa que le estaba dando. Y este es el punto final del argumento de Pablo en que se propuso mostrarle lo superior que es la promesa que se cree frente a la confianza en la ley, que es posterior, que tiene otro propósito. Yo quiero llevarles a que piensen en lo siguiente. La pregunta que hace Pablo ahí, ya con todos estos argumentos que ya dejaron clarísimo el tema, hace la pregunta nuevamente en su catecismo. Luego, ¿la ley es contraria a la gracia o a la promesa que se cree? ¿No les parece raro la respuesta que Pablo dio? Deberíamos decir, sí, es contraria. Eso es lo que a primera vista podríamos uno decir, luego de todo lo que se ha expuesto. Pero hermano, el apóstol Pablo nos lleva a otro nivel en este tema. No hay que echar a pelear la ley frente a las promesas, porque la ley igual es algo bueno, justo, santo. Lo único es que no tiene el propósito de dar vida, como bien dijimos, es desesperar y llevar a Cristo.
Y esto es muy importante porque muchas veces nosotros, por tratar de dejar en claro que la fe es superior a la ley, a veces exponemos la ley como algo malo. No, la ley no es algo malo. La ley tiene otro propósito nomás. El hecho que lleve al hombre a que se dé cuenta de su miseria es algo bueno. Es el principio del arrepentimiento que lleva a Cristo. A primera vista podríamos responder, es contraria. Pero Pablo no responde eso, responde no. No es contraria. ¿Se dan cuenta la respuesta? Búsquenla ahí, léelo. No respondió, la ley es contraria, sí es contraria. No, no responde así. No es contraria. No se trata de echar a pelear ambos. Cuando tracemos la palabra de Dios y estos temas, miremos también a Pablo en esta manera de explicar estas cosas. Todo tiene su lugar. Aprendamos de él. Y el último punto es el gran final paulino de este capítulo. Dice 29: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Aquí entonces Pablo cierra el círculo perfectamente. Solo unidos a Cristo por la fe es la mejor manera de que podamos heredar, porque no tenemos que hacer nada. Cualquier cosa que hagamos lo arruinaríamos. Por eso Dios quiso siempre que sea por la promesa. La ley jamás pretendió salvar, dar vida. Era otro su propósito, ya lo sabemos. Entonces la gracia o la promesa es lejos superior a la ley. Y es la gracia esta la que te hace hijo de Abraham. No como ellos le estaban enseñando los judaizantes, que era por observar y confiar en la ley. Te hace hijo de Abraham la fe, pero mucho más todavía te hace hijo de Dios. Imagínense, solo por confiar. Así termino. Solo por este medio, la fe, en la promesa que se cree, que es el Evangelio, Dios pudo sacar adelante este deseo suyo de bendecir por medio de esta simiente que es Cristo a todas las familias de la tierra, ya sea judíos o gentiles. Solo por medio de Cristo, hermanos. Así que esa es la gran conclusión. Me parece interesantísimo y digno de seguir meditando en estas cosas. Gracias. Bien, gracias hermano Alex. John Toledo, un comentario. Cuando compramos un yogur o una lata de algo, por ejemplo tomate o durazno en conserva, ese tarro tiene impreso abajo su fecha de término, de caducidad, fecha de vencimiento. La ley tenía impresa en sí misma su fecha de vencimiento, y aquí lo dice Pablo. En el versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces, la vigencia de la ley es desde que Moisés la promulgó hasta la venida de la simiente, que es Cristo. Ahí la ley caduca, pero ojo, caduca para el creyente, porque para el impío sigue vigente, porque obviamente la ley tiene que convencer de pecado, justicia y juicio a lo impío. Entonces la ley no caduca totalmente, o no es abrogada totalmente, sino que es abrogada o caduca para el creyente, porque el creyente es traspasado a otra ley, la ley de Cristo. El creyente muere a la ley de Moisés, y ahora se rige por la ley de Cristo. Entonces la caducidad de la ley es para el creyente. Venido Cristo, ya caduca la ley. Por eso que Pablo dice que la fe confirma la ley. Pero no en el sentido que yo la tengo que guardar, sino que la ley cumple su propósito que tenía, que era, como hemos dicho, mostrar la pecaminosidad del hombre y su imposibilidad de ser justificado por sí mismo. Por lo tanto, la ley le muestra una justificación externa en base a otro, la labor de otro. Luego dice, la ley encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo que se da a los creyentes. Hemos estado estudiando todos estos meses la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, estamos en número ahora, y nos hemos percatado que había una infinidad de mandamientos. Mandamientos generales, por ejemplo, no matarás, no adulterarás, pero también mandamientos íntimos, cuando vimos el asunto de los flujos corporales, había que declararse inmundo. Entonces, apegarse a la ley hay que ser minucioso, hay que estar atento, hay que estar leyendo permanentemente la ley para ver qué cosas tengo que hacer y qué no hacer, hasta las cosas más íntimas. O sea, es una ardua labor guardar la ley. Después dice que antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Por eso que los profetas, particularmente David, encontraba maravillosa la ley. No porque la ley le trajera justificación, sino que la ley le daba una promesa, que era la fe en Cristo.
Dice Pedro que David, siendo profeta, vio la resurrección de Cristo. Y por eso se gozaba en la ley, porque la ley le mostraba una justificación externa. Por eso decía que es maravillosa la ley, no porque produzca satisfacción cumplirla o justificación, sino porque la promesa que está impresa, incluida en la ley, eso es lo maravilloso de la ley, no la observancia en sí misma. Ahora, dice ahí, no estamos bajo ayo. Ayo es un maestro de infantes, de niños. Entonces, el pueblo de Israel era educado en lo que Dios iba a hacer por medio de su Hijo, la redención del mundo, por medio de figura y sombra. El corderito, las cortinas del tabernáculo, el candelero, el aceite de la unción, el incienso, el lavacro, todas esas cosas eran figura y sombra de Cristo. Y el pueblo lo entendía, como dijo el hermano, al Señor no lo entendían. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Es porque estaban imposibilitados de entender. Y los judíos tenían un velo, el velo de Moisés, por tanto, cuando veían el tabernáculo, veían un edificio bien bonito, de oro, qué sé yo, de plata y madera fina, y ritos que hacer, pero no veían más allá de eso. Cuando los discípulos le preguntaron al Señor, ¿por qué le hablas en parábolas? Jesús respondió, para que no entiendan y no crean. Entonces el capítulo 16 de Juan dice que Jesús les hablaba en alegorías, que es parecido a parábolas. ¿Para qué? Para que no entendieran, para que nadie entendiera, ni siquiera los discípulos, quién era Jesús, a qué venía. Estaba velado para la gente, para que hicieran todo lo que la ley decía que había que hacer. Si hubieran sabido que era el Hijo de Dios, nadie hubiera osado tocarlo. Por lo tanto, decía el sumo sacerdote, ¿hasta cuándo nos mortificas el alma? Tú eres el Mesías, el Cristo, tú lo has dicho. Pero Jesús le decía, sí, yo soy, crean en mí, ¿no? Así como esquivando la respuesta, así evadiendo la respuesta siempre. A los que iban sanados decían, no cuenten esto, no le digan a nadie qué pasó aquí, quién hizo esto. ¿Para qué? Para que se cumpliera la escritura, para que lo mataran. Esa era su labor, ese era a lo que él venía. Por último, el 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, aquí no está refiriendo a cuando yo me bauticé en agua, que no está hablando de ese bautismo, está hablando del bautismo de Cristo, que es su muerte. Podríamos decir que dice ahí el texto, porque todos los que habéis sido bautizados, o incluidos, o incorporados a la muerte de Cristo estéis revestidos. Bautizar aquí, y yo entiendo, que significa ser incluido en Cristo. De Cristo estéis revestidos. O sea, de cierto considerados muertos en Cristo. Y miren, este versículo 28, entre Chile y Perú hubo una guerra y con los años cesaron un poco la herida, pero siempre queda algo ahí. Entonces siempre se habla de que Chile y Perú deberíamos ser hermanos y unirnos como países, pero tiene que llamarse Chile, el chiste. Unámonos los dos países, Chile y Perú, seamos hermanos, borremos las fronteras, pero que este país nuevo se llame Chile. Entonces los judaizantes quieren que los gentiles se judaicen, hablen, escriban, lean en hebreo, se vistan como un judío, coman como judío, beban como judío, hagan fiesta, guarden el sábado. Es decir, un pueblo que Dios creó a partir de la muerte de Cristo, que juntó a judíos y gentiles en un solo pueblo, sí, está bien, pero tiene que llamarse Israel. Y no, lo que Pablo le dijo a Pedro cuando le vio su simulación y su hipocresía, fue que Dios no acepta ser judío, pero tampoco ser un gentil pagano, sino una nueva creación, un nuevo hombre o una nueva mujer, un cristiano o un miembro de la Iglesia de Cristo. Ya no corre, ya estos dos países son uno, pero con otro nombre, la Iglesia de Cristo, por la cual Él murió y derramó su sangre. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, uno, algo nuevo, una nueva creación, como dice Colosenses, una nueva creación, un nuevo hombre en Cristo Jesús, creyendo en Él, en su muerte y resurrección. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa, o decir, hijos de Abraham espirituales, o como dice Pedro, el Israel de Dios. Eso, hermano. Bien, gracias, John. Federico. Sí, hermano, gracias. Solo quiero hacer un breve comentario sobre este último texto aquí. Y es algo realmente fundamental entender que la ley es santa y es justa, proviene de Dios, ¿verdad? Pero tuvo su momento y su lugar. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Interesante porque está diciendo las dos cosas paralelas. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús.
porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, es decir, que los que tienen fe son bautizados en Cristo. Y esta es una de las ideas fundamentales para mí, porque la fe es un don de Dios. El creer en Cristo Jesús, el que su corazón, su mente cree en Cristo Jesús como fundamento, como Dios, como dador de todo, como creador del universo. Lógicamente estamos en un proceso de edificación, pero una persona que cree en Cristo Jesús, ahí es la situación, y que tiene la fe en Cristo Jesús, por sentido común y por lógica, esta persona busca a Cristo como su fundamento de su ser. Eso para mí es tener fe. Algo contrario a eso no tiene sentido. Entonces, la fe es un don de Dios que despierta al individuo, hace poner su fe, su ser, su voluntad, su vida en Cristo Jesús, y como único fuente de su salvación. Eso diferencia de toda esta serie de mezclas con el Evangelio que tratan de hacer estas personas con las leyes judaicas, de que ya eso ya pasó. Y otra infinidad de cosas con las cuales tratan de agregarle al sacrificio que Cristo Jesús hizo. Solamente, hermano, gracias. Bien, gracias, Federico. Entonces, vamos a cerrar